Tiene la palabra el diputado don Pepe Auto. Gracias, presidente. ¿Por qué una reforma tributaria en el Chile del 2014? Se preguntarán todas las personas que nos están escuchando. Porque el país ha llegado a la conclusión, yo diría bastante generalizada, de que la desigualdad es el principal obstáculo para el desarrollo nacional. ¿Y cómo se lucha contra la desigualdad? Por supuesto, con políticas sociales bien focalizadas, por supuesto, con mayor equilibrio en la relación entre trabajadores y empresarios para que a la hora de repartir los excedentes se distribuyan de manera más equilibrada, pero también, a pesar de que con el ministro Larraín discutimos siempre esto, con mayor solidaridad económica a través de tributos progresivos, es decir, que graven proporcionalmente a los que tienen más. Yo diría que hay dos constataciones que son casi de consenso. Solo a Ernesto Silva, ahora aprovecho de saludarlo como nuevo presidente de la UDI, le he escuchado decir que el Estado tiene recursos de sobra para acometer la solución de los graves problemas sociales, pero me imagino que ni siquiera la totalidad de la UDI comparte ese criterio. La primera constatación de consenso es que se necesitan más recursos públicos para educación gratuita de calidad para todos, para revertir el deterioro de la salud pública, para mejorar las pensiones y para equilibrar el gasto público para que ingrese al fisco tanto como lo que se gasta. Y el segundo, diría yo, la segunda constatación que debiera ser de consenso es que nuestro sistema tributario no produce efecto alguno sobre la desigualdad. Fíjense que todos los países del mundo, Chile debe ser la excepción, el pago de impuestos en Chile no produce el más mínimo efecto sobre la desigualdad. Es decir, la variación en el coeficiente de Gini que mide la desigualdad es milimétrica después de aplicar impuestos respecto de la situación previa. Todos los países, y estoy hablando de países como Estados Unidos, como Canadá, en fin, por supuesto los países nórdicos, etc. Y eso es porque el 1% más rico de Chile tiene apenas una carga tributaria menor del 10%, es decir, paga menos del 10% de lo que genera. Yo diría que si esas dos constataciones son consensuales, nos debieran llevar a la gran mayoría de nosotros a aprobar la idea de legislar. Y yo lo digo, Joaquín Godoy, por su intermedio, lo recordará, lo digo desde la legitimidad de quien votó a favor la idea de legislar el ajuste tributario que propuso a esta Cámara el presidente Piñera, a pesar de considerarlo insuficiente, a pesar de considerarlo equivocado, porque las alzas eran provisorias y las rebajas permanentes. Pero parece que esa situación paradojal que vivimos con el presidente Piñera, donde el presidente Piñera venía con un proyecto para pedirle recursos al Parlamento y la oposición le decía, queremos darle más recursos para que resuelva mejor los problemas sociales. Parece que hoy día la oposición retomó su rol tradicional y yo leí todas y cada una de las indicaciones presentadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara y todas eran para rebajar impuestos, ninguna para proponer una alternativa a la generación de los impuestos que se proponen. Chile, digamos que fue muy lejos. El impuesto a las empresas llegó a estar en cero y se inventó el FUT para postergar indefinidamente el pago de impuestos a las utilidades. El año 90, cuando asumió el presidente Elwin, las empresas pagaban solo 10%. Con Elwin lo subimos al 15%. Eso representaba, junto con el paquete tributario, un aumento de 2 puntos del PIB. ¿Saben lo que dijo la UDI y el gran empresariado a inicios de los 90 en este mismo lugar y por supuesto en los medios de comunicación cuya propiedad ostenta? Dijo que se iba a detener el crecimiento, que aumentaría el desempleo y que subirían todos los precios. Yo no tengo que recordarles a cada uno de ustedes, en particular a los de la UDI, que en la década del 90 crecimos como nunca,
redujimos la inflación y bajó significativamente el desempleo. Y la pobreza, por supuesto, como consecuencia de eso y de buenas políticas sociales focalizadas. La reforma que se propone genera 8.200 millones de dólares, representa 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esto nos permitirá salir del club de los países con menos carga tributaria, pero no para irnos al club de los que tienen más carga tributaria. Vamos a irnos de la zona baja a la zona media. Yo diría que simplemente vamos a estar poniendo los péndulos a la hora. Nos va a poner en el promedio de los países de la OCDE, que muchos adoran compararse con ellos, de lo que tenían hace 30 años, cuando tenían el per cápita de Chile. Y esto por la vía de la ampliación de la base imponible y del aumento del 20 al 25% del impuesto a las empresas. Pero sobre todo porque el primer decil, es decir, el 10% más pudiente, que hoy día tiene una carga efectiva de 10,3%, va a pasar a tener una carga efectiva sobre el 23%. Y el 1% más rico, que hoy día paga apenas poco más del 9% efectivo, va a comenzar a pagar el 30%. El 1% que tiene hoy día una carga tributaria poquito por encima del 9%, va a llegar al 30%. Yo le digo a ese 1% que va a ser la principal contribución, es hora de que piensen en Chile y su futuro. Porque la reducción de la desigualdad y la inversión en educación y salud son completamente decisivos para continuar creciendo y para llegar a ser un país verdaderamente desarrollado. Está también en el interés de ese 1% que resolvamos el déficit de desigualdad, que invertamos en el capital humano para superar los obstáculos principales que tiene hoy día el desarrollo. En estos meses ha ocurrido lo que sucede siempre en los debates tributarios. Los principales afectados, los que aumentarán significativamente su contribución, no quieren aparecer defendiendo sus intereses. ¿Y por qué? Porque son intereses minoritarios. Por eso tratan de infundir temores, que por lo demás siempre se propagarán más rápido que las certezas, de que la reforma afectará a las pymes y a la clase media, además de amenazar con mayor o menor sutileza que van a trasladar a precios todo el aumento de impuestos. Mañana demostraremos en el debate en particular que esta es una reforma bien orientada para que los impuestos hagan un aporte importante a la reducción de la desigualdad, al hacer pagar proporcionalmente más a los que tienen más. ¿Quién puede discutir en este hemiciclo ese principio? Que paguen proporcionalmente más lo que tienen más. Lo que se va a votar esta noche, y digo esta noche porque supongo que son muchos los que van a intervenir, si intervinieran todos tenemos 20 horas por delante. ¿Qué es lo que se va a votar esta noche? Lo primero es si este Parlamento le da o le niega los recursos a la presidenta Bachelet y su gobierno, los recursos que requiere para cumplir con los compromisos que tomó con Chile en la elección presidencial. Yo les pido a los parlamentarios respeten la voluntad del pueblo. El pueblo votó un programa, ese programa necesita recursos, este Parlamento debe confirmar lo que ocurrió en la elección del 17 de noviembre y luego en la segunda vuelta, donde una mayoría abrumadora de los chilenos que se pronunciaron se expresó por un programa que está negro sobre blanco, una gran reforma a la educación, la recuperación de la inversión en salud, el mejoramiento de las pensiones y el reequilibrio del balance de los ingresos y los gastos fiscales. Y en segundo lugar, lo que se va a votar esta noche es si seguimos con impuestos indiferentes a la desigualdad o transformamos la estructura tributaria en un instrumento eficaz de reducción de la desigualdad. Y yo quiero decir con toda claridad, los 15 diputados y diputadas del Partido por la Democracia vamos a votar esta noche para que la presidenta Bachelet pueda llevar adelante el programa que comprometió con el pueblo
y para que después de impuestos les pese a algunos, Chile sea menos desigual. Gracias, señor diputado don Pepe Auto. Tiene la palabra el diputado Sergio Aguirre.